Costo de adquisición de cliente, ticket promedio de venta, lifetime value y burn rate son las métricas que debería estar midiendo tu startup para saber si está teniendo éxito. Pero antes de llegar a estas métricas debes tener ciertos fundamentos que te voy a contar para que puedas llevar las métricas de tu startup como un profesional. Y quédate hasta el final porque te voy a enseñar cómo con una herramienta muy sencilla puedes ver si tu startup está muerta por defecto o aún tiene chances de sobrevivir. Los fundamentos de métricas financieras que debes medir en tu startup son tus ingresos, tus costos y los gastos. Y estos son tres términos muy sencillos, pero que hay varias confusiones alrededor de cómo medirlo en una empresa de tecnología, sobre todo si eres un fundador primerizo. Hablemos de los ingresos. Los ingresos tienen dos categorías: ingresos recurrentes si tu modelo es un modelo de suscripción o tipo SaaS, e ingresos no recurrentes si tienes un modelo como un marketplace o donde los clientes pagan un ticket único para obtener tu servicio o producto. En cuanto a los ingresos recurrentes, debes medir los ingresos mensuales recurrentes o monthly recurring revenue, como se les conoce, que básicamente es multiplicar la cantidad de usuarios que tienes por la cantidad de dinero que les cobras o el ticket promedio que les cobras a cada uno de esos clientes, y eso te va a dar los ingresos mensuales recurrentes. Una vez que tengas esos ingresos mensuales recurrentes, debes medir los ingresos anuales recurrentes, que es simplemente multiplicar estos ingresos mensuales por 12. Ahora hablemos de los modelos no recurrentes. En los modelos no recurrentes tienes una particularidad. Si tu modelo es un marketplace, tienes una métrica que se llama GMV. Es básicamente todo lo que transacciona, la cantidad de dinero que transacciona tu empresa. Y esto no quiere decir que el GMV sea tu revenue. O sea, si tú tienes personas que publican, como por ejemplo Mercado Libre, publican sus productos y otras personas que compran esos productos, si tus clientes venden $10,000 al mes, no quiere decir que tú tienes $10,000 de ingresos. Aquí es donde entra otro concepto que es especial para los marketplaces cuando tienes GMV, es cuánto tomas o cuál es tu take rate. Básicamente esto es un porcentaje que dice qué porcentaje tú le cobras a tus clientes que venden a través de tu marketplace en cada venta. Entonces digamos que tú, en este ejemplo de Mercado Libre, por $10,000 le cobras el 15% a tus clientes. Eso quiere decir que tus ingresos son realmente ese 15%, que serían $1,500. Entonces, tener eso siempre muy claro, que el GMV no significa ingresos, y cuando tienes un modelo de marketplace debes medir GMV y medir tu take rate para saber realmente cuáles son tus ingresos. Ahora, si tu modelo no es un marketplace, sino que es de pago único, porque ofreces un servicio o cobras una comisión por cierto producto, acá debes medir el ticket promedio de venta o el valor promedio del cliente. Dependiendo de si tu modelo es B2C o B2B, cambia un poco el nombre, pero es la misma métrica. Es básicamente cuánto en promedio tú ganas por cada cliente. A veces puedes tener una tarifa fija, pero puede ser que dependiendo del servicio o del tamaño de ese cliente, tú cobres distintos precios, entonces debes tener el promedio, un promediado de esos clientes o de ese tipo de clientes. Una vez que ya tienes medido tus ingresos, debes medir los costos que te significan poder mantener ese producto, ofrecer tu servicio, tu SaaS o lo que sea que ofrezca tu empresa. Y acá hay varias confusiones. Entonces, hablemos de las cosas específicas que se miden en los costos. Las cosas específicas que se miden en los costos, si tu empresa es una empresa de software, por ejemplo, son cosas como servidores, infraestructura, si utilizas modelos de inteligencia artificial, y básicamente todo lo que necesites para concretar una venta se agrega en los costos. En los costos no está agregado el sueldo de los fundadores o el sueldo de los desarrolladores, el sueldo del equipo de ventas. Ese tipo de cosas van en otro lado que ahora vamos a hablar, pero para que lo dejes claro y simple, los costos son simplemente todo lo que te permite que el producto o servicio funcione de la manera correcta para darle cierto valor al cliente. Eso es lo que debes cargar en los costos de tu producto realmente. Una vez que tienes los costos, puedes pasar a los gastos. Los gastos en contabilidad se separan en 3 categorías, pero simplifiquémoslos diciendo que son gastos que usualmente son sueldos en la mayoría de las startups y gastos de marketing o equipos de venta. Entonces, sueldos, tienes sueldos de desarrolladores, que usualmente lo llaman Research and Development, pero no es tan importante, simplemente sueldo. Y luego tienes sueldos de equipo operativo, equipo administrativo, incluso tú como fundador también tu sueldo está dentro de esta categoría, que es gastos generales y administrativos. Y el último, que es marketing y equipos de ventas, es quizás el más importante, porque acá es donde tú también calculas tu
tu CAC, que es el costo de adquisición de cliente, que ahora vamos a hablar específicamente de cómo calcular eso y por qué es importante. Pero dentro de esta categoría de marketing y equipos de venta, ahí es donde entran los sueldos de equipos de venta, los gastos que hacen en campañas de publicidad, en campañas con influencers, en campañas de Google Ads, de Facebook Ads, entre otras cosas. Entonces, una vez teniendo ingresos, tus costos y los gastos, que son los fundamentos, hablemos de cómo traducir esas primeras métricas que hablamos al inicio. Entonces, la primera es costo de adquisición de cliente. El costo de adquisición de cliente tiene mucha profundidad, pero para simplificarlo, si tú adquieres clientes a través de esfuerzos de marketing, todo lo que sean gastos para esfuerzos de marketing debería ir agregado a tu CAC. Entonces, ¿cómo calculas el CAC unitario o individual? Si tú en un mes adquiriste, digamos, 100 usuarios y de esos 100 usuarios gastaste $1000, eso quiere decir que lo que te costó cada uno de esos usuarios es $10. Simplemente debes dividir la cantidad de gasto que hiciste en marketing o esfuerzos de paga entre la cantidad de usuarios que adquiriste, la cantidad de usuarios que terminaron pagando por tu producto. Y esto es muy importante, son usuarios que paguen por tu producto. Ahora, si tienes un modelo donde tú no adquieres usuarios a través de marketing, sino que utilizas esfuerzos de venta y equipos de venta, tu CAC debe estar cargado con todo lo que necesiten tus vendedores y todo el equipo de ventas que utilices. Entonces, supongamos que tu equipo de ventas te cuesta $5000 al mes y te traen 50 clientes. Eso quiere decir que tu costo de adquisición de cliente son esos $5000 entre los 50 clientes que te traen. Quiere decir que alrededor de $100 por cada cliente sería tu costo de adquisición. Ahora, la otra métrica importante es el lifetime value o el valor de vida del cliente. Esto es básicamente cuánto capital o cuánto ingreso te trae el cliente en la vida útil o en el tiempo que está pagándote. Si tu modelo es un modelo de suscripción, eso quiere decir por cuántos meses te paga tu cliente. Supongamos que el cliente te paga $20 al mes, eso quiere decir $240 al año y se queda contigo 2 años en promedio cada cliente. Eso quiere decir que tu lifetime value son $480. Ahora, si tu modelo no es recurrente, básicamente tienes que medir la cantidad de veces que tu cliente compra tu producto o utiliza tu servicio y multiplicarlo por el ticket promedio o el valor del ticket promedio que tiene ese cliente. Entonces supongamos que en promedio tú le cobras $100 a cada cliente cada vez que utilizan tu producto o tu servicio y ese cliente te utiliza en promedio 2.5 veces. Eso quiere decir que el lifetime value de tu cliente en este modelo no recurrente sería de $250. Entonces, teniendo en mente estas dos métricas importantes de costo de adquisición de cliente y lifetime value y los fundamentos que te mencioné al inicio de ingresos, costos y gastos, puedes calcular una cosa muy importante que es la tasa de quema o el burn rate, mejor conocido. Y básicamente es cuánto dinero tú gastas al mes después de los ingresos que te genera tu producto o tus ventas. Esto es muy común y es importante medirlo porque en la mayoría de las startups o empresas de tecnología en etapa temprana e incluso en etapas muy avanzadas, todavía las empresas no son rentables, es decir, no generan utilidades o no generan ganancias. Lo que tienen es pérdidas, entonces generan burn o quema de capital. Y la manera en la que calcular esto es tomando los fundamentos del inicio y decir, ok, ¿cuáles son mis ingresos? Son $10.000 al mes. ¿Cuáles son mis costos y mis gastos? Son $50.000 al mes. Eso quiere decir que yo estoy quemando $40.000 cada mes. Mi burn rate es de $40.000 todos los meses. Una vez que tienes este burn rate, y aquí es donde se empieza a poner interesante cómo puedes utilizar esas métricas para entender tu negocio y conocer si realmente tiene éxito, es que puedes medir tu runway o cantidad de vida, por decirlo de alguna manera en español. Y básicamente el runway es decir, ok, ¿cuánto capital tengo en el banco? Digamos que tengo $200.000 en el banco. ¿Y cuánto estoy quemando todos los meses? En este ejemplo que mencionamos, estás quemando $40.000. Entonces, si divides esos $200.000 entre $40.000, básicamente te quedarían 5 meses de vida como empresa, lo cual es bastante grave. Para que tengas alguna idea de buena cantidad de runway que tienen la mayoría de las startups en etapa temprana, lo más seguro es tener más de 20 meses. Cuando tienes alrededor de 14 a 12 meses, ya debes estar alerta y pensando en cuál es la siguiente ronda de inversión o cuál es el siguiente milestone que te va a permitir quizás ser rentable. Y si tienes menos de 8 o 6 meses, estás en un punto muy grave donde
deberías estar más pensando en cómo quizás cerrar o liquidar al equipo, o buscar una manera drástica de reducir costos, reducir gastos y poder buscar ser rentable o buscar levantar una nueva ronda de financiación. La última métrica importante que debes estar midiendo es tu tasa de crecimiento. Y esto se calcula simplemente dividiendo tus ingresos del mes actual entre los ingresos del mes anterior y restándole 1. Esto es una fórmula básica para calcular el porcentaje real de crecimiento. Ahora pongámoslo en ejemplo de mes 2 y mes 1. Entonces supongamos que en el mes 2 tú facturaste $1.200, que es el mes actual. Y en el mes 1, que es el mes anterior, facturaste $1.000. Si eso lo dividimos y le restamos 1, quiere decir que creciste un 20%. Y esto es relevante para la herramienta que te voy a mostrar ahora, que básicamente es un concepto que se llama Default Alive o Default Dead. Y esto es la manera en la que puedes ver si tu startup está muerta por defecto o aún tiene chances de sobrevivir para llegar al siguiente milestone, la siguiente ronda de inversión o volverse rentable. Esta herramienta lo que te permite ver es, en base a tus ingresos actuales, tu tasa de crecimiento semanal o mensual, y suponiendo que tú mantienes costos y gastos fijos, cuánto tiempo te demoraría llegar a rentabilidad y cuánto capital necesitarías para llegar a esa rentabilidad. Entonces acá voy a estar compartiendo pantalla y probablemente vas a ver cómo jugando con estos números puedes calcular cuántos años, meses o infinito te tomaría. Y lo que vas a ver acá es realmente si con tus ingresos actuales, la tasa de crecimiento mensual que tienes y el tiempo que te dice, supongamos que te dice 2 años, es el tiempo que te tomaría ser rentable, y tú de runway tienes 12 meses, eso quiere decir que tienes 8 meses de déficit. Y esos 8 meses de déficit quiere decir que te vas a quedar sin dinero antes de ser rentable. Entonces, en teoría, tu startup está muerta por defecto. Tú debes hacer algo radical para lograr que sobreviva. Eso radical que debes hacer es levantar capital, crecer más para volverte rentable o reducir gastos y costos para volverte rentable. Con eso terminamos el video de hoy. Aprendiste cómo con los fundamentos medir el costo de adquisición de cliente, el lifetime value, cuánto estás quemando cada mes y cuánto tiempo de vida le queda a tu startup, y con esas métricas definir si estás muerto por defecto o aún tienes oportunidad de vivir. Si te gustó este video, por favor suscríbete y deja un like, y seguro te va a gustar este video para ver en el canal.